La historia comienza presentándonos a Do-Min, nuestro protagonista, el cual es un estudiante común de secundaria. Tal cual como nosotros, a este le encanta el anime y los videojuegos, llevar una vida cómoda que le hace sentir satisfecho. Sin embargo, un día todo en su vida terminó cambiando, y todo fue porque se metió por un callejón donde la curiosidad terminó emboscándolo. El protagonista, mientras caminaba por dicho callejón, terminó escuchando unos ruidos. Este confundido se preguntaba que si acaso no habían dejado de construir por ahí hace un tiempo, por lo que sin más decide asomarse por encima de la pared. Este queda demasiado sorprendido al darse cuenta de lo que estaba sucediendo en dicho lugar, y todo era porque el ruido no era de una construcción sino de una chica peleando con un chico. Parecía una batalla fuera de los límites de su mundo, debido a que la fuerza y velocidad de los mismos no era para nada normal, y el combatiente masculino le decía a la chica que entregase el arca debido a que este podía salvarle la vida de esa manera, cuya cosa la chica le respondía que dejase de soñar, diciendo que el hada debía elegir su propio compañero. El tipo le decía a la chica que cómo puede esta tratar a un hada como si fuese un humano, que es bastante desagradable, cuya cosa la chica responde diciendo que un tipo que solamente tiene avaricia por el dinero no tiene derecho a criticarla. Pero el tipo, mientras se lanzaba a la batalla, decía que no solamente quería el dinero. Este parecía estar bastante molesto, atacando con todas sus fuerzas a la chica, la cual parecía estar en una situación bastante desesperada debido a que el chico la estaba contrarrestando. Mientras tanto, el protagonista se encontraba subiéndose aún más en la pared por la curiosidad de saber qué en realidad estaba sucediendo en dicho lugar. Luego de subir, el protagonista literalmente quedó asombrado al percatarse de la magnitud de la pelea que estos estaban llevando a cabo, a lo que vemos que en la pelea la chica por poco termina esquivando la lanza del chico, lanza la cual terminó impactando justo detrás de la pared donde se encontraba el protagonista. Sin embargo, parecía ser que la lanza, antes de impactar en dicha pared, tenía la caja que el tipo quería quitarle a la chica, la llamada arca. Dicha caja terminó abriéndose. Parecía ser que de la misma se encontraba saliendo algún tipo de energía, el cual se dirigía hacia el protagonista, y efectivamente terminó metiéndosele por la columna. Los dos chicos que se encontraban peleando se percatan de esto, pero al mismo tiempo el protagonista se encontraba con la tribulación, recibiendo el poder de la energía que había entrado anteriormente en su cuerpo. Parecía tratarse de un hada, la cual estaba a punto de convertirse en la compañera del protagonista para cambiar totalmente su vida ordinaria. La tribulación por la que el prota se encontraba pasando parecía ser demasiado fuerte, cuya cosa sorprendía a la chica, la cual se preguntaba que cómo podría ser el proceso de vinculación comenzar casualmente en ese lugar, debido a que parecía ser se estaba formando un capullo alrededor de nuestro protagonista. El tipo que quería la caja se encontraba preguntándose qué estaba sucediendo. Parecía ser que estos dos se encontraban mirando la tribulación por la cual estaba pasando el protagonista. Este terminó invocando su lanza con el hecho de que quería eliminar al protagonista, diciendo que tenía mucha mala suerte por aparecer en ese lugar, por lo que sin más el tipo terminó atacando al capullo donde se encontraba el protagonista. El hada vinculada a la chica le preguntaba que si acaso esta no lo detendría, cuya cosa esta le dice que no, diciendo que la fluctuación de energía de ese capullo no parece pertenecer a la generación de segundos, cuya cosa sorprende a su hada, la cual le pregunta que si esta estaba diciendo que podría ser una primera generación. Esta sabía que el chico que estaba atacando ni siquiera había visto un capullo de segunda generación, por lo que se atrevió a atacar, pero parecía ser que los ataques del mismo no eran para nada factibles debido a que no funcionaban. Este se encontraba confundido, pensando que se trataba de un hada de segunda generación, preguntando que por qué tenían tanta fuerza de capullo, por lo que sin más este terminó sobrecargándose con el objetivo de destruir dicho capullo y obtener el hada nuevamente. Este no dudó nuevamente en lanzarse al ataque de dicho capullo, pero antes de que este pudiese llegar, el capullo terminó rompiéndose, cuya cosa preocupaba a la hada de la chica, diciendo que el protagonista estaba en peligro, pero esta le dice a su hada que debía tranquilizarse debido a que no pensaba lo mismo que ella, y todo era porque el protagonista se encontraba en excelentes condiciones. La chica, al igual que su hada, se encontraban demasiado sorprendidas debido a que parecían conocer el hada que se encontraba siendo la compañera del protagonista, y todo era porque se trataba de la reina de las espinas, la cual al ser compañera de nuestro protagonista le brindaba una enorme fuerza de combate. El tipo se encontraba sorprendido, sin embargo parecía no rendirse, pero rápidamente el protagonista terminó dejando
dejando una cortina de humo detrás de él luego de lanzarse al ataque, hasta que el cual terminó golpeando al otro tipo. Parecía ser que este se encontraba en una situación desesperada debido a la fuerza y rapidez del protagonista, por lo que pensaba que perdería la vida en ese lugar si no escapaba. Luego de esto, este terminó haciendo un movimiento el cual terminó alejando al protagonista. Sin embargo, se encontraba herido en su ojo derecho, preguntando que qué le pasaba al prota, diciendo que su sobrecarga alcanzaría su límite pronto. El protagonista parecía estar bastante relajado con su nuevo poder, pero el tipo se encontraba viendo a la chica, mirando que en realidad se encontraba rodeado. Este terminó escapando del lugar diciendo que volvería, pero el poder del protagonista se encontraba desvaneciéndose. Parecía ser que este estaba a punto de caer desmayado, preguntándose a sí mismo que qué era lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Este terminó siendo atajado por la chica, la cual luego de estar desmayado termina diciéndole que es bienvenido al mundo desconocido de las hadas. El protagonista solamente parecía tener recuerdos vagos de lo sucedido anteriormente, pero parecía ser ya era hora de que este se despertase. Luego de escuchar la alarma en su teléfono, este terminó impactándole un fuerte golpe debido a que estaba demasiado mareado, pero se despierta bastante confundido preguntándose que dónde estaban sus lentes. Este terminó dirigiéndose al baño, quedando bastante sorprendido debido a que podía ver claramente sin usar sus lentillas. Sin embargo, se asusta debido a que parecía ser tenía una hemorragia nasal, pero luego de ver su teléfono roto termina asustado diciendo que llegaría tarde. Donde el protagonista había luchado anteriormente, parece haber un noticiero diciendo que la ubicación actual era la Shindon Road, diciendo que ayer algunas personas informaron que hubo una gran explosión en ese lugar. Sin embargo, parecía no haber herido en dicho lugar. El protagonista se encontraba pasando por el mismo lugar donde había estado la noche anterior, y aunque no lo dejasen pasar, este terminó metiéndose al área restringida, y todo era porque debía dirigirse a su escuela. Este terminó llegando a su aula, donde el profesor lo insulta diciéndole que si se atreve a llegar tarde la próxima vez haría que este barriese el aula durante toda una semana. Su compañero, después de que el prota se sentó, le preguntaba que cómo se atrevía a llegar tarde a la clase del profesor Kaishitou, pero el prota le dice que no había dormido la noche anterior. Sin embargo, queda demasiado sorprendido preguntándose qué había sucedido la noche anterior debido a que este solamente tenía recuerdos vagos, pero el profesor, bastante molesto luego de ver que estos estaban hablando, terminó lanzándole un borrador en la cara a su compañero, cuya cosa literalmente lo dejó medio muerto. Ya había pasado el tiempo y nos encontrábamos en la cancha de la escuela del protagonista, donde su amigo le preguntaba al protagonista que dónde estaban sus lentillas, cuya cosa el mismo le dice que los había perdido y los había buscado pero no pudo encontrar los mismos. Al mismo tiempo en la cancha parecía haber un fuerte juego de fútbol, donde el balón fue pateado fuertemente. Parecía ser que el balón se dirigía hacia donde estaba el protagonista, quien estaba a punto de ser impactado por el pelotazo. Sin embargo, fácilmente terminó deteniéndolo con una mano, como si de instinto se tratase. Su compañero se encontraba demasiado sorprendido diciéndole al protagonista que fue asombroso, diciéndole que qué clase de poder había obtenido este. Pero una chica llamada Murrow terminó llamando al amigo del protagonista, por lo que sin más este termina despidiéndose del prota diciendo que lo llamaría más tarde. Luego de que el protagonista terminase de despedirse con este, parecía ser que estaba siendo llamado aterrado desde la espalda, y todo era porque se trataba de un perro el cual le estaba ruñendo. Rápidamente el perro se lanzó hacia el protagonista conectándole una mordida al mismo, cuya cosa lo deja demasiado aterrado debido a que no entendía el porqué. Pero de un manotazo el protagonista terminó quitándose al perro de encima, diciendo que parecía ser tenía bastante mala suerte, por lo que debería ir a vacunarse para que no se le pegue alguna enfermedad rara. Sin embargo, queda demasiado sorprendido al percatarse que la herida en su mano se encontraba curándose inmediatamente, cosa que termina dejándolo confundido. Pero tiempo más tarde, en su aula se preguntaba repetidamente que qué había sucedido la noche anterior. Sin embargo, mientras se encontraba pensando en eso, en lo que había sucedido la noche anterior,
el profesor termina pidiendo un momento de atención, y todo era porque quería presentarles a la nueva estudiante de transferencia. La gente decía que la chica era demasiado hermosa, y cuando el amigo del protagonista le dice que mire a la chica, parecía ser que el protagonista se encontraba sumido en desesperación, y todo era porque se trataba de la hermosa chica del día anterior, la cual había ayudado al protagonista. Y así es como rápidamente el protagonista terminó recordando claramente todo lo que había sucedido el día anterior. Esta termina presentándose como Ayla Clemens, diciendo que su padre es francés y su madre es china, cuya cosa enamoraba a todos los estudiantes de la clase del protagonista, diciendo que la chica era una raza mixta. La chica parecía estar dando una ojeada hacia donde se encontraba el prota. El profesor le decía a la chica Ayla que debería sentarse en la primera fila, pero esta la interrumpe diciendo que se sentaría detrás del protagonista, cuya cosa deja confundido al protagonista, al igual que el profesor, el cual pregunta el por qué. Y esto dice simplemente que el protagonista era su primo y estos son parientes. El protagonista parece estar sufriendo un infarto luego de enterarse que aquella belleza se sentaría detrás de él, pero los amigos parecían hacerse amigos del protagonista solamente para ligar con su supuesta prima. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Finalmente la chica se acercaba al puesto detrás del prota, diciéndole al mismo que parece ser se había recuperado de las secuelas del día anterior. Esta le preguntaba al prota también que si había recuperado su memoria, pero el prota, haciéndose el loco, le dice que no puede entender de lo que ésta estaba hablando. Después de que la chica se sentó con cara de meme, su hada termina diciéndole que es una noche y el protagonista pudo sobrevivir a la secuela, lo cual es demasiado rápido, diciéndole a la misma que no debe olvidar que esta tardó 3 días en recuperar la memoria. Pero Ayla sabía que había algo extraño con el protagonista debido a que este logró fusionarse fácilmente con la reina de las espinas, diciendo que tenía curiosidad acerca de la compatibilidad acerca de él y la reina de las espinas. Después de todo, parecía haber bastante problemas esperando al protagonista. Los chicos parecían acercarse a Ayla pidiéndole su webchat, pero Ayla era defendida por sus compañeras, las cuales decían que sus compañeros eran unos abusadores, unos locuchos. Y el compañero del protagonista, mirando la situación, le dice que parece ser que su prima es bastante popular, diciéndole al protagonista que por qué él no era así. Sin embargo, volteando se percata de que el protagonista había desaparecido, y luego de llevarle una buena Coca-Cola le pregunta que por qué estaba allí, diciendo que si acaso estaba tomando clase de educación física ahora, pero el prota le niega diciendo que no era para nada así. Este veía al protagonista con una cara de cabizbajo, preguntándole al mismo que si tenía algún tipo de problema, pero el protagonista en realidad pensaba que si acaso eso era un webcomic, así tal cual literalmente estaba viviendo la vida, que si acaso no era coincidencia que la chica después de lo sucedido se transfiriese a su escuela. El amigo del protagonista le preguntaba que si esa no era su prima, y todo era porque esta estaba en ropa de educación física, en la cual se veía bastante bonita. Esta logra percatarse de que el protagonista, al igual que su amigo, la estaban mirando, pero su amigo le dice que debía dejar de ver y debían ir a cambiarse para también estar en ropa de educación física. El entrenador decía que evaluaría la condición física de cada uno de los participantes, pero después de decir esto, este se percata de algo extraño, diciéndole a la prima del protagonista, supuestamente prima entre comillas, que estaba en el grupo equivocado y ese era el grupo de chicos, pero esta le dice que no importaba, que estaba bien con eso y esta se desempeñaría bastante bien entre los chicos. La primera prueba era una carrera de 100 metros donde la prima entre comillas del protagonista se había colocado en una posición bastante comprometedora, pero luego de lanzar el pitazo, el profesor queda demasiado sorprendido debido a que la prima del protagonista, o llamémosla Ayla, era demasiado rápida. Esta tenía una velocidad que los chicos jamás habían visto, y todo era porque había completado en circuito en solamente 10 minutos. Al igual que en voleibol, esta tenía un desempeño increíble. El protagonista se preguntaba distintas cosas, que por qué esta se había transferido a su clase, que qué quería decir con esas palabras, que le había pasado a su cuerpo y que por qué se
presintió que la había visto antes. Pero mientras el prota se hacía todas estas preguntas, la chica seguía desempeñándose en todos los deportes. Entre las chicas se rumoreaba que la nueva se encontraba rompiendo récord en la escuela, diciendo que los chicos eran realmente inútiles. Pero mientras el protagonista intentaba huir de la escuela, terminó siendo detenido con una mano. Por lo que sin más termina pidiendo disculpas por haberse tropezado con aquella persona. Sin embargo, al percatarse queda demasiado sorprendido debido a que se trataba de Ayla, la cual termina saludándolo. Y a tiempo más tarde la chica se encontraba mostrándole al protagonista toda la situación, invocando a su pequeña hada. Esta termina presentándola como su hada Hilfi. Esta le cuenta que las hadas son una creación diferente de otra civilización que ha llegado a su mundo por algunas razones especiales y no discutirían eso por el momento, y lo que necesita saber ahora es que ya no es una sociedad ordinaria. Esta se encontraba explicándole distintas cosas al protagonista. Sin embargo, el protagonista termina diciéndole que era suficiente, cuya cosa deja anonadada a la hada al igual que Ayla. Este le decía que no quería escuchar esas ridículas historias, diciendo que si no fuese por su culpa no estaría en dicha situación en ese momento. La chica parecía haber quedado sin palabras, pero el prota le dice que ahora esta le está diciendo que puede ocurrir derramamiento de sangre o asesinatos en el futuro, lo cual es normal y tiene que aceptar. Parecía estar bastante triste, preguntándole que por qué ahora tenía que pasar por todas esas cosas, pero la chica termina gritándole al protagonista que debía tranquilizarse, cuya cosa hace que el protagonista se entristezca y quede callado. En la sala donde estos estaban parecía haber un silencio rotundo, pero la chica se disculpa diciendo que ahora tenía que vivir con eso, explicándole al mismo que ya no estaba a salvo. Le contaba que el hombre que había peleado con ellos el día anterior regresaba para llevarse a su hada y no es una persona que pueda manejar en ese momento. El protagonista le decía que no quería a dicha hada y podía tomarla y entregársela a ese tipo para no correr peligro, pero la chica parecía no estar de acuerdo con esto. Pero el protagonista parecía creer que parecía ser que no había una manera de quitársela, pero el hada de la chica termina diciéndole al protagonista que había una sola manera para separarlo del hada, y esa era eliminándolo. Esta le dice que después de la muerte del propietario el cuerpo se disiparía y el núcleo de hada se quedaría, información la cual termina asustando bastante al protagonista. El protagonista sabía que si perdía la vida con el fin de quitarle su hada, su familia quedaría quebrada. Pero la chica le cuenta que originalmente quería llevarlo de regreso a su base para mantenerlo a salvo, pero durante ese tiempo su base tiene circunstancias especiales, diciéndole el prota que de todos modos puede estar seguro de ese asunto, diciendo que todo dependería de ella, que durante ese tiempo actuaría como su guardia y le enseñaría a cómo pelear, diciéndole el prota que el hada en su cuerpo es muy fuerte y probablemente más fuerte de lo que pensaban, por lo cual no estaría en peligro, y mucho menos estaría en peligro debido a que tiene una de las dos reinas hada dentro de él. La chica le pregunta al protagonista que si no había hablado con dicha hada en su cabeza, cuya cosa sorprende bastante al protagonista, pero le explica que parece ser que estaba exhausto después de luchar contra el tipo Johnson, diciendo que así que te quedaste sin energía, diciéndole al protagonista que había dormido profundamente, por lo que le dice al prota que debía quitarse la ropa. Esto parecía haber intimidado bastante al protagonista, porque estaba a punto de ser enamorado por esa chica, la cual le haría cosas ricolinas. No, mentira, gente. El protagonista parecía estar quitándose sus pantalones, cuya cosa el hada termina diciéndole que no se quitara los pantalones sino la camiseta. Luego de quitarse la camiseta, parecía estar bastante tímido, pero la chica le dice que estaba a punto de bombear energía, por lo que el prota debía prepararse. Cuando la chica estaba a punto de tocarlo, el protagonista la detiene preguntándole que si eso le duele, cuya cosa le dice que sería como una picadura de insecto, por lo que el prota acepta. Finalmente el protagonista terminaron imbuyéndole energía la cual parecía estarlo sacudiendo. Esto terminó causando estragos en el protagonista, parecía ser enviado a otra dimensión. Mirando a su alrededor, se preguntaba qué estaba sucediendo. Parecían estarle creciendo diamantes en su cuerpo, cuya cosa estaba sumiéndolo en un fuerte dolor aterrador. Pero luego de eso, parece haber pasado dentro de un portal interdimensional. Pero luego de pasar dicho portal, terminó abriendo sus ojos, dándose cuenta de que parecía estar
estar en un campo de flores. Este logra percatarse que frente a él había una rosa enorme, y dentro de dicha rosa parecía estar el hada reina de las espinas. El protagonista terminó siendo imbuido en un capullo preguntándose qué estaba sucediendo, pero parecía estar siendo atraído por la reina hada que tenía dentro de él. Esto parecían haber hecho un tipo de contacto, pero así es como le gustan al locochón del protagonista, bien grandotas para que le peguen. Finalmente, luego de ese proceso, el protagonista terminó despertando, sorprendido debido a que parecía ser estaba invocando a su hada, la cual terminó floreciendo en la habitación donde estos se encontraban. Ayla, al igual que su hada, terminaron diciéndole al hada que era un gusto conocerla. Sin embargo, debido a que se trataba de la realeza, esta termina pidiendo que levanten su cabeza, que no debían ser tan formales, pero mirando al hada de Ayla, esta le pregunta que si era de la segunda generación, preguntándole que por qué no tenía ninguna información sobre ella, y esta le explica que fue creada al final de la guerra y al final no participó en ella, cuya cosa la reina termina diciéndole que tiene suerte de no haber participado. La reina le pregunta que cuántos años habían pasado desde su mundo, desde la guerra, cuya cosa el hada parecía haber perdido la cuenta, pero luego de contar un rato esta termina diciéndole que habían pasado 6500 años, por lo que la reina decía que parecía ser muchísimo tiempo. El protagonista termina llamando su atención debido a que no sabía lo que estaba sucediendo, pero la reina se acercaba a él diciéndole su anfitrión. Literalmente parecía ser que el prota la había dominado. Esta se presenta como Vital Side, a quien le diremos Violeta. Esta le dice al prota que por los momentos su situación era urgente y lo vio y tuvo que escogerlo como su anfitrión, lo cual le había causado muchísimos problemas al protagonista, cuya cosa esta lamenta. El protagonista termina aceptando sus disculpas, pero antes de que el protagonista terminase de decir otra cosa, esta termina acercándose a la hada de segunda generación preguntando que qué sabe la segunda generación de ella. Esta le cuenta que esta sabe que su majestad tiene el poder del espacio en la transformación armada, cuya cosa la reina pregunta que si esta información era pública, cuya cosa él le interrumpe diciendo que en su organización es pública la información que le acaban de decir. Sin embargo, esta le dice que para mantener oculto el hecho de que el protagonista es su anfitrión, sería mejor que este no utilizase el poder del espacio a menos que esté a punto de perder la vida, cuya cosa termina aterrando muchísimo al protagonista, quien no entiende lo que estaba diciendo. Pero esta le dice al prota que la diferencia entre su adaptación es bastante baja, o sea, son bastante compatibles, así que este debe mantener el hecho del secreto lejos de otras personas, diciendo que si no lo hace estaría en un grave peligro debido a que es la reina de la primera generación, diciéndole a la hada de segunda generación que incluso aunque no se unió a nadie, su valor sigue siendo inconmensurable. El hada explica que las hadas de la segunda generación fueron creadas a partir del análisis hecho a la primera generación, por lo que finalmente Ayla le dice al protagonista que parece ser que este ya entiende el valor que tiene la reina. La chica le pregunta a la majestad que cuál es la diferencia de velocidad de adaptación entre esta y el protagonista, cuya cosa esta deja diciendo que es del 16%, cuya cosa sorprende bastante la hada de la chica. El protagonista parecía no entender una piña, sin embargo la reina le dice que no tiene suficiente poder ahora, así que es inútil que estos tengan bastante compatibilidad, y sin más termina despidiéndose diciendo que debía marcharse. Luego de desaparecer en el pecho del protagonista, este queda bastante sorprendido. Pero mientras la chica recitaba lo del 16%, el protagonista le pregunta que qué significa eso, y el hada de la misma le explica que es sobre la velocidad de adaptación, explicándole al mismo que las hadas de segunda generación pueden alcanzar una velocidad del 10% con cualquier persona de la calle, por lo que parece ser que el protagonista tiene una velocidad de adaptación bastante mala. Sin embargo, este no debe preocuparse diciendo que dicha velocidad puede ser mejorada, diciendo que ella al principio solamente tenía un 30%. Sin embargo, termina dándole la ropa al protagonista diciendo que no deben discutir todo eso por ahora, sino que necesitaban descansar, explicándole al mismo que el fin de semana comenzaba el día siguiente y desde ahí deberían comenzar a entrenar. Esta le pregunta al protagonista que si tenía un cuarto libre en su casa, cuya cosa le dice también que debería vivir con él, diciendo que su guardaespaldas debería estar con él en todos los momentos, incluyendo los más importantes, cuya cosa el protagonista termina aceptando. Parece ser que el
protagonista tiene muchísima suerte, gente. Ya tiempo más tarde en la casa del protagonista, vemos que había pasado el día y estos se encontraban entrenando. El protagonista parecía estar bastante agotado, diciéndole a la chica que solamente había dormido 3 horas el día anterior, cuya cosa la chica termina aceptando porque sabe que el protagonista es bastante débil. Ya dentro de un almacén abandonado, esta le dice al protagonista que la reina había dicho que podía darle a su anfitrión una regeneración rápida, por lo que esta quería saber qué tan rápida era dicha regeneración. Termina saliendo la reina diciendo que a la velocidad de adaptación normal puede hacer crecer una extremidad fácilmente con 6 horas y una fractura en el protagonista le tomaría solamente 10 minutos. Esto sorprende bastante a la chica, quien dice que la habilidad regenerativa de la primera generación es muchísimo más rápida que la de la segunda, por lo que sin más para la misma ya era el momento de comenzar el entrenamiento práctico. Esta termina activando una habilidad llamada Armor Load, habilidad la cual termina colocándole su traje locochón, el cual la hace ver bastante bonita. Esto sorprende demasiado al protagonista, quien era bastante confuso o ignorante en todo esto, pero la reina parecía no impresionarse. Sin embargo, la chica le dice al protagonista que este también podía cargar su propia armadura. El protagonista parecía no estar seguro, sin embargo el hada de la chica le dice que este necesita sentir la posición de su corazón, que si acaso este no le recuerda la sensación de cuando lo atacaron por primera vez, diciéndole al mismo que en ese entonces este tuvo el control sobre sus habilidades y fue capaz de cargar su propia armadura, por lo que el protagonista se decide a intentarlo. El protagonista se preguntaba qué armadura o arma colocarse, pero parecía ser que este tenía una infinidad de armas dentro de toda su capacidad. Luego de abrir los ojos, este queda demasiado sorprendido debido a que tenía un escudo y lo que parece ser una espada. El protagonista decía que era demasiado asombroso, pero la chica le decía que porque había invocado un escudo y una espada. Sin embargo, no le presta atención, diciendo que es bastante bueno debido a que es tanto ofensivo como defensivo. Pero el prota le dice que lo había escogido debido a que esas son sus armas favoritas en los videojuegos. La chica termina explicando que su fuerza es igual a la de Johnson, por lo que esta imitaría algunos de sus ataques para entrenarlo. Esta termina rompiendo un palo para tomarlo como la lanza del tipo, por lo que sin más le grita al protagonista que era hora de comenzar. Parecía ser que la misma estaba a punto de atacar al protagonista, quien no entendía nada y terminó siendo apaleado por la chica, quien de un golpe terminó enviándolo a volar, provocando que el protagonista comenzase a llorar. Sin embargo, lograba esquivar de a poco los ataques de la chica, quien encima de él le dice que usted debe observar cuidadosamente la dirección del ataque de su enemigo. El protagonista parecía estar bastante adolorido, sin embargo la chica le gritaba que se levantase. El protagonista gritaba de dolor diciendo que le dolía su brazo y no podía levantarse por eso, y todo era porque la chica le había dislocado el brazo del golpe. Sin embargo, rápidamente el brazo del protagonista terminó recuperándose, cuya cosa lo sorprendió bastante. Ya era hora de un nuevo round, por lo que el prota tomaba su espada, pero habían pasado horas y el protagonista había sido apaleado por la chica, quien termina diciéndole que el entrenamiento de ese día había terminado. Este le preguntaba a la chica que si realmente era útil ese entrenamiento que esta le daba, pero tomando su mano, esta le dice al protagonista que le promete que lo mantendría a salvo debido a que es su culpa que este esté pasando por esa situación. Tiempo más tarde, ya en la casa del protagonista, el hada le decía a la chica que era un poco complicado, pero esta dice que no esperaba que la tasa de adaptación fuese tan baja con el protagonista, diciendo que en el próximo ataque esta sabe que el tipo llamado Johnson definitivamente llevaría a alguien para ayudarlo. Esta sabía que no importaba quién lo acompañase, decía que cualquiera que fuese y se sobrecargase perdería el poder de combate en 2 minutos. Sin embargo, el hada de la misma le preguntaba que si acaso el protagonista podría aguantar esos 2 minutos para sobrevivir. La chica decía que incluso si el protagonista lograba entrenar durante medio mes, solo duraría 30 segundos, información que el prota lograba escuchar. Este parecía estar bastante aterrado con toda esta información. Sin embargo, la reina le decía el mismo que después de todo su tasa de adaptación actual era demasiado baja para utilizar su habilidad activa, diciendo que si pelea con Johnson solamente podría durar 30 segundos. El protagonista le preguntaba que entonces cómo había derrotado al tipo la última vez, pero esta le dice que no podría utilizar ese poder nuevamente debido a que fue el brote inicial, además de que esta también había utilizado el alma de su anfitrión anterior para reprimir al enemigo. El prota termina preguntándole por dicha alma de su anfitrión anterior. Parece ser que esta estaba sacándola de su mano. Este termina mostrándosela al protagonista, diciéndole al mismo que si la usa nuevamente desaparecería, cuya cosa nadie quiere. El protagonista se
se preguntaba que entonces cuál era el propósito del entrenamiento, debido a que el mismo sería inútil después de todo, preguntando que qué se suponía que debía hacer ahora. Pero el hada le dice que también había una manera de hacer que su tasa de supervivencia sea de hasta 40%, información que termina sorprendiendo al protagonista. Pasaban los días y el protagonista seguía entrenando con la chica. Este parecía no querer rendirse, por lo que cada vez parecía tener más espíritu de batalla. La hada de la chica le preguntaba a la reina que cómo fue que el protagonista cambió tanto, y esta le dice que le dijo al protagonista que podía aumentar su velocidad de adaptación al 40%. Esta le preguntaba a la reina que si acaso eso era cierto, pero mirándola, esta termina convenciéndola, provocando que la hada diga que era increíble. Esta decía que el protagonista necesitaba algo de tiempo para prepararse, sin embargo ese tipo de entrenamiento no era suficiente. Esta termina apuntando a la chica, diciéndole que esta debe cortar los miembros del protagonista, diciendo que no tenga misericordia, cosa que termina provocando que estas se sorprendan bastante. Sin embargo vemos que la hada terminó teniendo la conversación en la noche anterior con el protagonista, contándole que necesitaba la ayuda de la chica para hacer que este subiese la tasa de literalmente de combinación de estos dos. El protagonista sabía que le dolería, sin embargo le dice a la chica que lo haga, cosa que sin dudar este termina aceptando y rápidamente le lanza un fuerte ataque que se dirigía hacia el protagonista, ataque el cual fue tan fuerte que incluso terminó saliendo del almacén abandonado. El hada de la chica se encontraba preocupada, diciendo que a ese paso eliminaría al protagonista. Sin embargo esta le decía que no debía preocuparse debido a que solamente había utilizado el 10% de su poder, pero parecía ser que el protagonista con este 10% estaba sufriendo bastante. Esta le decía que sería muchísimo más doloroso que eso y ninguna regeneración podría ayudarlo a apaciguar ese dolor. El hada reina se preguntaba que si el protagonista podría soportar aquel poder, pero el protagonista tenía un espíritu de batalla bastante fuerte, diciendo que él podría aguantar. El hada decía que si era así como el protagonista aceptaba, entonces sería el entrenamiento diario desde ahora. Después de todo, antes de implementar ese método, uno debe acostumbrarse a sufrir muchísimo dolor. Al día siguiente, el protagonista se encontraba en su escuela siendo llamado por alguien. Se trataba de su amigo, el cual le dice que no lo había visto jugar videojuegos ese fin de semana. Sin embargo, termina siendo interrumpido por la chica, la cual le dice al amigo que lo ayudaría en sus clases ese fin de semana, diciendo que después de todo le había prometido a sus tíos que cuidaría bien del protagonista. El amigo termina entendiendo todo. Parece ser que este pensaba que el protagonista estaba ligando con la chica. Ya habían pasado varios días en relación a la cuarta semana, y el hada del prota le decía que este ya estaba listo, diciendo que antes de eso necesitaba recordarle que solamente existía una copia de memoria de batalla, diciendo que si pierdes la conciencia durante la instalación de memoria fallaría completamente. Sin embargo, el protagonista termina diciendo que debían comenzar esa cosa de la memoria, pero el hada le dice que una vez iniciado estaría desconectada de él por un momento y todo dependería del protagonista. Esto terminan activando la habilidad. Parece ser que el protagonista estaba adquiriendo un nuevo poder el cual estaba dirigido a su cerebro, causándole un fuerte dolor al protagonista, quien parecía estar envuelto en un capullo nuevamente en su habitación. Este decía que nunca había experimentado tanto dolor en su vida, diciendo que los recuerdos de las batallas de la última década se habían instalado en su cerebro en cuestión de minutos. Parecía ser que el prota tendría experiencias de batalla. Sin embargo, al mismo tiempo la memoria también recuperó todas las heridas que sufrió durante tanto tiempo en el campo de batalla. En su cerebro se habían implantado las memorias de batalla del anfitrión anterior, al igual que la reina. Este logró recordar batallas inconmensurables, donde la reina batía a sus enemigos bastante fácilmente. Y finalmente el protagonista terminó despertando luego de adquirir aquella información. La reina le decía al protagonista que necesitaba decirle dos cosas, diciendo que aparentemente este había perdido la conciencia menos de 2 minutos después de haber instalado la memoria, diciéndole que dependiendo de la situación podrían pensar que ocurrió una falla en la instalación. Sin embargo, el plan fue un éxito, diciendo que parece ser que existe algo en su interior que acepta todas las memorias. El protagonista se encontraba sorprendido debido a que todo había funcionado.
entrenamiento, por lo que el prota se encontraba aliviado diciendo que ya no había necesidad de seguir rompiéndose los huesos. Parecía ser que era el último día de entrenamiento con la chica, la cual le preguntaba al protagonista que cómo se sentía el día de hoy después de todo ese entrenamiento, pero el protagonista le decía que no se sentía cansado incluso con tanto ejercicio, sin embargo se siente muchísimo más fuerte que antes. Y mientras la chica le contaba al protagonista que la aplicación de ayuda que había presentado al arca había sido aprobada, pero parecía ser que estaban a punto de ser atacados por una energía de sombra la cual se acercaba rápidamente a la chica. Esta terminó siendo tomada por aquella energía de sombra. El protagonista intentó ayudarla, sin embargo parecía ser que la chica ya había sido raptada, cosa que preocupaba al protagonista, quien gritaba que volviese. Pero mientras el protagonista se encontraba a solas, terminó llegando Johnson por su espalda, quien definitivamente tenía intención de eliminar al protagonista. El prota pensaba que realmente estaba a punto de perder la vida, sin embargo la reina lo calma diciendo que debía calmarse, diciendo que todo su entrenamiento, además de los recuerdos que fueron instalados, tiene todo lo necesario para pelear, por lo que el protagonista terminó convenciéndose ya frente al tipo. Johnson le decía al protagonista que parece ser que tenía un aire bastante diferente, sin embargo a este ya no le interesaba saber lo que al prota le había sucedido. El protagonista le preguntaba que qué demonios le había hecho a la chica, pero este, lanzando un ataque, le dice al protagonista que se reuniría pronto con la misma. Al mismo tiempo donde se encontraba la chica, esta parecía estar encadenada, preguntándose que dónde estaba, pero volteando se percata de que parece estar en una cárcel de cuervos de sombra. Al ver de quién se trataba, esta dice que no esperaba que fuese esa persona quien fuese a ayudar al enemigo. Sin embargo, el protagonista se encontraba luchando con el tipo con el escudo que había invocado. Esta rápidamente terminó levantándose contrarrestando el ataque de Johnson, pero el prota pensaba que podía hacerlo, diciendo que no era tan difícil y si hace todo lo posible quizás podía vencerlo, por lo que sin más invoca su espada preparándose para el combate. Johnson rápidamente lanzó un ataque en contra del protagonista, ataque el cual terminó siendo bloqueado. Sin embargo, rápidamente y sin percatarse, el protagonista terminó perdiendo una de esas extremidades, la cual terminó saliendo volando por los aires. La reina le decía al protagonista que debía calmarse, diciendo que estaba a punto de perder la conciencia, pero parecía ser que el protagonista ya se encontraba derrumbado. Johnson se encontraba diciéndole que no le echase la culpa, diciendo que eso estaba sucediendo porque esa hada no le pertenece y este la necesitaba para que su hija pudiese vivir. Parecía tratarse el final del protagonista cuando estuvo a punto de ser eliminado y la reina ya se había dado por vencido, por lo que se despide del prota. Al mismo tiempo, la chica se encontraba enfrentándose con un tipo llamado Dark Shadow, el cual le dice que no debe mirarlo así debido a que este solamente hace eso por dinero, diciéndole a la chica que sabía su verdadera identidad y esta es la hija de un tipo llamado Fan Shou. Parecía ser que la chica estuvo a punto de ser encarcelada, pero al mismo tiempo el protagonista se encontraba transformándose. Con su transformación este terminó causando una enorme explosión. Parecía ser que el último anfitrión de la chica había sacrificado el resto de su alma para salvar al prota, y aunque la reina no quería aceptar esto, el tipo termina diciendo que él había tomado esa decisión por su cuenta, por lo que el protagonista terminó invocando su poder. El tipo se encontraba sorprendido diciendo que ese aire era muy diferente al que había visto antes. Se trataba del protagonista, al cual lo llamaba diciéndole que debía ir hacia él. El tipo rápidamente terminó activando sobrecarga para enfrentarse al protagonista mejorado o protagonista 2.0, y al mismo tiempo la chica se encontraba rompiendo la cárcel de sombra donde la habían metido, para finalmente terminar liberándose de la misma, con un aspecto hiper mega recontrabadas. El tipo Dark Shadow se encontraba sorprendida preguntándose que cómo esta logró romper rápidamente el nido de su cuervo. Sin embargo, parecía ser el final de este tipo debido a que la chica estaba demasiado molesta. Esta terminó perdonándole la vida, por lo que sin más se fue, pero al mismo tiempo el protagonista, luego de la batalla que tuvo con el tipo, terminó atravesando su pecho, y cuando la chica finalmente llegó a donde estaba el protagonista, parecía haber llegado bastante tarde debido a que el protagonista ya había tomado el corazón del tipo, para luego fuertemente terminar sacando su mano, provocando que el tipo cayese eliminado, lamentando no haber salvado la vida de su hija. Finalmente
Lamentablemente el cuerpo del tipo terminó cayendo al piso con el protagonista mejorado, el cual luego de ver cómo el cuerpo del tipo desaparecía se encontraba llorando debido a que era la primera vez que este había eliminado a alguien, cuya cosa rompía su corazón debido a que él no era ese tipo de persona. La chica termina llamando a su atención, sin embargo mirando a lo lejos Dark Shadow decía que era bastante interesante la condición del protagonista, parecía haber un nuevo contrincante para el prota. Sin embargo, así es como estaremos dejando esta primera parte de Dark Energy Engine. Si quieres ver la segunda parte, suscríbete debido a que estaré trayendo la segunda parte cuando lleguemos a las 53.000 suscriptores. Bastante fácil, ¿no creen? Así que sin nada más que decir, mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo, no los retengo más y sayonara.